Muy buenas tardes para todos ustedes. Sean nuevamente bienvenidos a una sesión de la Cátedra Sesquicentenario de la Universidad Nacional de Colombia. En el día de hoy desarrollaremos la sexta sesión. Vale la pena aclarar, tendríamos preparado para este día la ponencia del profesor Fernando Sánchez Torres. El profesor Fernando es ex rector de la Universidad Nacional de Colombia. Tenía preparado para ustedes el tema la Universidad Nacional de Colombia de la época de los años 80, intimidades de una gestión rectoral, 1982-1984. Sin embargo, por dificultades con el tema del traslado del profesor, pues tuvimos que pasar esa clase para el 31 de octubre. A cambio, tendremos hoy la presencia del profesor Néstor Fabio Valencia Llano, profesor asociado de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la sede Palmira. El profesor presentará su tema Educación Práctica. Es menester, antes de comenzar con esta sesión, hacer una muy breve reseña respecto del proceso de formación del profesor Valencia Llano. Como les había indicado anteriormente, el profesor Valencia Llano es profesor asociado de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. El profesor en este momento está desempeñando el cargo de coordinador de investigación y extensión de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. El profesor Valencia Llano también ha sido director de Bienestar Universitario. He tenido también el gusto de poder trabajar junto a él. El profesor Valencia Llano es zootecnista de profesión. El profesor es egresado de la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira. Adicionalmente, el profesor es magíster en Ciencias Agrarias. Área de énfasis, producción animal tropical. A esto sumamos que el profesor Valencia Llano también es doctor. Es doctor en Ciencias de la Educación, línea de pensamiento educativo y comunicación. Finalmente, el profesor también es doctor en Educación Social, Fundamentos y Metodología de las Universidades de Granada y doctorado anterior mencionado de la Universidad Tecnológica de Pereira. Sin más, damos un fuerte aplauso al profesor. Sea bienvenido, profe. Muy buenas tardes. Bueno, entonces en esta cátedra sesquicentenario, en esta celebración pues de los 150 años de nuestra alma mater, ¿cierto?, la Universidad Nacional de Colombia, hoy vamos a ver el tema de la educación práctica, que ha sido considerada como pilar del progreso agrario e industrial del país. Como antecedente es importante resaltar que desde mediados del siglo XIX, un grupo de intelectuales de nuestra nación se interesaron por el tema de la educación práctica, porque resulta que las profesiones que predominaban básicamente eran el derecho, el sacerdocio y las letras. Y los líderes y los intelectuales de nuestro país consideraban que era necesario desarrollar lo que ellos inicialmente denominaron educación práctica y posteriormente lo que conocemos como las ingenierías y las derivaciones que tienen. Hay algunas profesiones que no tienen ese sello de ingenierías, pero forma parte también de la educación práctica. Entonces ese es como el tema que vamos a trabajar hoy. Esto nos va llevando brevemente a la creación de la Universidad Nacional de Colombia en 1867 y posteriormente llegamos al Valle del Cauca, cuando bajo este principio surge la necesidad de crear una escuela superior de agricultura tropical en nuestro departamento, y eso es lo que hoy se conoce como Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira. Entonces vamos a mirar un poco la Universidad Nacional de Colombia y esta sede en particular en este contexto de la educación práctica.
Listo, ahí, ya. Bueno, inicialmente vamos con el tema de la agricultura científica. Consiste en la aplicación de las ciencias a las actividades agrícolas mediante la matemática, la biología, la botánica, la química, entre otras. Y esa agricultura científica se inició por allá en Francia a mediados del siglo XIX, por allá alrededor de 1850, y fue la primera denominación con la que se conocieron las ciencias agropecuarias. Entonces ya sabemos, el tema pues, todo el tema que tiene que ver con agricultura científica y con ciencias agropecuarias tiene un pilar fundamental que son las ciencias básicas, es fundamental. Por eso cuando entramos a estudiar estas carreras, siempre vamos a ver física, química, matemática, biología, porque son los pilares fundamentales para poder luego realizar ejercicios de tipo científico. Para 1850 ya había ocurrido un proceso bien interesante en Inglaterra. Ya había ocurrido la primera revolución industrial que coincide con la primera revolución agrícola. O sea, ya se habían inventado las primeras máquinas, utensilios y equipos que iban a apoyar todo el proceso relacionado con la agricultura. Iba a facilitar los procesos para que no fueran tan artesanales, apoyarnos un poco de la industria. Bueno, esa confluencia de la agricultura científica con la revolución industrial es lo que va a posibilitar que se mejore la técnica agrícola mediante el uso de algunos implementos, inicialmente relacionados con tracción animal, también la introducción de fertilizantes químicos, que es fundamental, el tema de los abonos y la producción masiva de nuevas máquinas, entre otros. Por ejemplo, si recordamos un poco el pasaje histórico del Valle del Cauca, el fundador del ingenio manuelita, James Eder, él inicialmente experimentó diversos cultivos antes de incursionar por completo en el negocio del azúcar. Una de la penúltima actividad que él tuvo pues como empresa fue el cultivo de café, donde hoy en día es la hacienda El Paraíso. Allí tenía un cultivo grande de café y llega un momento en que él decide suspender esa actividad porque el café deja de producir. Y él en sus escritos menciona que la producción cayó por falta de abonos. Faltaba precisamente esto, que la segunda revolución agrícola llegara al Valle del Cauca, no se tenían suficientes abonos, entonces el café no tenía los nutrientes que requiere, que extrae pues el árbol desde las raíces del suelo para producir esos granos. Entonces le tocó suspender la actividad y por eso ya finalmente incursiona en el tema de la caña de azúcar. Eso nos permite mirar la importancia pues de esta temática relacionada con la segunda revolución agrícola. ¿Qué ocurre durante la segunda mitad del siglo XIX? Pues que el territorio colombiano experimentaba una situación favorable relacionada con la demanda exterior de algunos cultivos tropicales. Los cultivos tropicales, que tienen esa característica de darse exclusivamente en la región tropical, en el trópico colombiano, tenían demanda en el exterior. Uno de esos es el cacao, para producir los chocolates, el otro es el tema del algodón, la misma caña de azúcar, el maíz, el frijol. Entonces existían demanda de algunos productos que eran exportables y ofrecían pues como grandes potencialidades. Sin embargo, como teníamos un desconocimiento tecnológico relacionado con la agricultura científica porque no se conocía, continuaban predominando una producción agropecuaria de tipo extensivo, extractivo y artesanal, cuyas cosechas respondían más a las bondades de la naturaleza. O sea, se continuaban unas prácticas ancestrales, tradicionales para producir, pero se requería mejorar ese proceso. En el contexto nacional,
la construcción de ese ideal de progreso agrícola se había estancado porque faltaba ampliar el conocimiento sobre las diversas técnicas agrícolas que existían. Se requería mejorar la infraestructura vial, fundamental porque se necesitaban vías para que los agricultores sacan los productos a los mercados, y como uno de los objetivos era exportar, entonces, por ejemplo, en el Valle del Cauca era fundamental poderlo sacar al puerto de Buenaventura. Un inaccesible crédito bancario, existían algunos bancos privados, las tasas de usura, las tasas de interés eran supremamente altas, entonces no era rentable, a lo que se debe sumar las guerras civiles. Una característica del siglo XIX, pues fueron frecuentes guerras civiles, y eso frena pues cualquier intención de inversión. Tengamos presente que esta guerra pues continuó durante el siglo XX, y ahorita pues ya apenas se empiezan a firmar estos acuerdos para suspender esas guerras. Y una característica particular del departamento del Valle del Cauca fue su aislamiento geográfico, porque para sacar los productos a Buenaventura pues se tenía como una barrera el río de agua, porque en invierno era imposible pues transitarlo. Además la selva tropical del Pacífico, era imposible pues llegar por unos métodos a lomo de mula, transportar mercancías, supremamente costoso y no era rentable, entonces se requerían vías en ese sentido. Esas son como las problemáticas que se tenían. Todo eso contribuyó al desestímulo productivo por parte de la mayoría de los hacendados vallecaucanos, que encontraban dificultades para comerciar los diversos productos que se tenían. Y eso como consecuencia pues creaba la necesidad de formar profesionales y técnicos agrícolas que llevaran la ciencia a la agricultura para mejorar la productividad en el agro. O sea, era necesario aplicar las ciencias agropecuarias, era como una apuesta fundamental para lograrlo. Después de 1850, algunos dirigentes continuaban anhelando ese progreso que se considera como el bienestar social y económico del país. La idea general que se tenía de progreso agrícola lo relacionaban los políticos de la época con problemas de transporte. Más o menos lo que planteaban los políticos y los administradores del país consistía en que los agricultores bien o mal producían, pero lo que se necesitaban eran vías de comunicación para llevar esa producción hacia el Océano Pacífico con miras a la exportación. Por eso, como política instituida, se priorizó la construcción de vías y obras de infraestructura física. Eso fue lo que priorizó el Estado, y esa fue como la principal apuesta. Como observamos acá en este mapa del Valle del Cauca, el objetivo son vías internas. Una de esas vías es la carretera central del Valle del Cauca, que hoy en día es doble calzada. En esa época eran caminos. La meta era poder llegar hasta el puerto de Buenaventura. También se pensó pues en la vía férrea. Una vez ubicados en el puerto, aquí en el Océano Pacífico, cruzar Panamá, ya se estaba en el Océano Atlántico, y ya la mira era este continente europeo, y aquí parte de Norteamérica para comercializar los productos del Valle del Cauca y del mismo país. Para 1850 habían transcurrido 100 años de la Revolución Industrial. Acá nos visitaron diferentes viajeros. Uno de esos fue un viajero inglés, Charles Safray. Charles Safray fue el que nos hizo ese dibujo que hubo allí con el equipo que él vino, y él se sorprendió porque las arepas, este es un grabado de Cartago, en Cartago. Ellos observaron que se continuaban elaborando arepas en forma artesanal para consumo humano. Entonces básicamente se cocinaba el maíz, se molían estas masas de piedra, se armaban las arepas, y acá con carbón se asaban. Y él planteaba que la máquina de moler ya se conocía en Inglaterra desde hacía 100 años, y aquí
no se conocía todavía y se utilizaban estas formas artesanales. Entonces él veía eso como entre comillas, como un atraso, ¿cierto? Un atraso porque teniendo algo tan factible como es la máquina de moler, no se disponía en el Valle del Cauca. Bueno, en relación con la educación, pues el gobierno consideraba que era fundamental como un pilar para el progreso, pero para 1858 en el estado del Cauca, en el estado soberano del Cauca, recordemos que para esa época el Cauca comprendía lo que hoy en día son varios departamentos, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, parte de Nariño, Chocó, eran varios departamentos casi que medio país. Pero lo más grave del asunto era el hecho de que no se encontraran personas aptas para el magisterio, no existían personas formadas que estuvieran capacitadas para enseñar y que la mayoría de los padres de familia se opusieran a que sus hijos concurrieran a la escuela. Los padres no facilitaban que los hijos estudiaban porque pensaban que ese era un conocimiento no útil, que lo útil eran las labores agrícolas o las labores agroindustriales artesanales, eso era lo útil y que la educación no tenía sentido. Era lo que planteaban algunos padres. Ya en ese contexto, pues se funda la Universidad Nacional de Colombia, pensando materializar la idea de la educación práctica. Eso ocurre en el gobierno de Santos Acosta, esto ya lo han repasado ustedes. En 1867, un senador, José María Samper, él presenta un proyecto que fue aprobado mediante la ley del 22 de septiembre de 1867. Por eso el 22 de septiembre celebramos los 150 años. Esa ley es del 22 de septiembre. Cada 22 de septiembre celebramos el aniversario en la Universidad Nacional de Colombia. O sea que estamos iniciando los 150 años de fundación. Y se crea la Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia, porque ese era el nombre que tenía nuestro país en ese momento. Se llamaba Estados Unidos de Colombia. ¿Y qué es lo que se propone? Levantar la ciencia sin prescripciones, organizando la enseñanza científica y metodizando cada rama del saber a través de la sucesión lógica de conocimientos. Es como un lema metafórico, pero es bien interesante, es muy bonito y ubiquémonos, las cosas tenemos que ubicarlas en el contexto. Estamos hablando de 1867. Entonces, ¿cuál era la idea que se tenía? Se asume que la ciencia está caída, ¿cierto? No hemos desarrollado la ciencia, entonces hay que levantarla. ¿Cómo podemos levantarla? Pues a través de la educación. Por eso se crea la Universidad Nacional, sin prescripciones, sin ningún límite, organizando la enseñanza científica, todo debe tener unas bases científicas, a través de una sucesión lógica de conocimientos. Entonces, poco a poco nos vamos formando en estos procesos. Entonces ese era como el lema en el cual se crea la universidad. Sin embargo, surgen prácticamente problemáticas un año después o menos de un año después de la creación. Para el 13 de enero de 1868 hay un decreto orgánico que determina la composición de la universidad. Entonces ya ese decreto orgánico establece un gobierno, una administración académica, se abren diferentes aulas, una de esas literatura y filosofía, una de esas aulas que se abren, ingeniería, las ciencias naturales y la medicina. Son las primeras escuelas que se abren. Las escuelas de jurisprudencia y artes y oficios quedaron aplazadas, se inician con 38 profesores, 7 auxiliares o 7 funcionarios administrativos y 335 estudiantes. Y hoy en día somos alrededor de 3.000 profesores, no tengo el dato exacto, pero son alrededor de 50.000 estudiantes, y administrativos es como el doble, como 6.000 o 7.000 administrativos. Observen todo el crecimiento que ha tenido la universidad en un empeño pues altruista de unos pocos pensadores, unos liberales radicales que pensaban
que había que desarrollar la educación práctica. Esa era como la apuesta grande, la educación práctica, para contribuir a sacar este país adelante. Esa es la importancia que tiene la Universidad Nacional, porque lleva 150 años apostándole a ese proceso. Fue pionera, hubo una época en que era la única universidad del Estado, y entonces por eso tiene tanto reconocimiento a través de su historia. Bueno, se plantea que uno de los más graves atentados contra la libre determinación de la Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia fue el intento del Poder Ejecutivo de imponer por decreto algunos textos universitarios. Una característica que tenemos en la universidad es lo que se conoce como autonomía. Internamente nosotros establecemos normas y en esas normas hay unos deberes, hay unos derechos. Debemos siempre tener presente los deberes, ¿cierto? Como estudiantes acostumbramos a hablar mucho de derechos y como trabajadores hablamos de derechos y como que los deberes eso nos tiene sin cuidado y allí hay unas responsabilidades. Nosotros tenemos unas responsabilidades de estudiar, de ser comprometidos con la institución porque hay unos recursos del Estado. Y hubo como un principio que quería violar esa autonomía. Dentro de esa autonomía está la libertad de cátedra. Los profesores en una forma responsable preparen sus clases, sus asignaturas como ellos consideren que es lo más prudente para el estudiantado, para su formación. Pero sin embargo, desde la presidencia quisieron imponer unos libros de ideología y gramática, donde detrás pues había una ideología que se quería imponer. Gramática general y organización judicial parlamentaria, entonces querían imponer dos autores y hubo resistencia en la Universidad Nacional, teniendo presente pues que estaba el liberalismo radical allí pendiente del asunto. El primer rector, Manuel Ancísar, él fue el primer rector que tuvimos, argumentó que no estaba dispuesto a ser el jefe de un instituto que se había desvirtuado y deprimido. Él siempre defendió el principio de autonomía. Al imponérsele textos de enseñanza que demostraban una intención política prescindiendo de los resultados de la ciencia. Entonces él planteaba que no podían imponerse situaciones políticas, ideológicas, sino que lo que debería priorizar era la ciencia, esa era la apuesta. Y en su posición radical, él presenta renuncia irrevocable que le fue aceptada el 3 de febrero de 1871. Entonces, como 3 años después, presenta la renuncia. El nuevo rector, que se llamó Antonio Vargas Vega, también rechazó dichos textos. Como que no. Oh. Bueno, entonces, según González, el rector Vargas denunció el carácter propagandístico y doctrinario que se sospechaba que el Poder Ejecutivo quería imponerle a la Universidad Nacional. La confrontación llegó a tal punto que surge un decreto orgánico en 1872 que se denominó reformatoria de algunas disposiciones orgánicas de la Universidad Nacional. Eso empezó a afectar el principio de autonomía y básicamente lo que sacan en ese decreto orgánico, nombrar libremente al rector. Entonces, esa es como sin el requisito de ternas de candidatos enviados por el Consejo de la Universidad. O sea, normalmente lo que se tienen es que el Consejo Superior enviaba una terna, 3 personas prestigiosas para que fueran rector de la universidad y de esa terna el gobierno elegiría a quien quisiera, ¿cierto? Después de hacer unas consultas, de analizar unas hojas de vida, pues nombraba a alguien. Entonces se iba a eliminar el principio de ternas. Nombrar y remover libremente a los principales directivos de la universidad que fueran de libre nombramiento y remoción. Examinar los métodos que se utilizarán y las doctrinas que se enseñarán en la escuela. Iban a revisar los planes de estudio, los textos de enseñanza. Acordar la creación y supresión de cátedras en cualquier ramo de la enseñanza. Y de esta forma pues queda establecida la quiebra de la autonomía universitaria, que fue un principio que defendían los liberales radicales fundadores de la institución. Ese debate continuó, los textos mencionados volvieron al aula de clase debido a que el Poder Legislativo, el Congreso, aprobó por decreto pues ese
reformatorio. Bueno, durante el gobierno de Aquileo Parra, por allá en 1876-1878, Manuel Ancísar se desempeñaba como secretario del Interior, como un secretario de gobierno hoy en día, y lo citaron a la Cámara de Representantes para que expusiera su concepto en torno al nuevo proyecto de reorganización de la Universidad Nacional. Y él expuso que la universidad se había convertido en un palenque leccionario, que los buenos profesores experimentados habían sido reemplazados en buena parte por jóvenes estudiantes sin tener como una buena formación, y como conclusión él planteó que la universidad era un engaño para la sociedad y que si la Cámara de Representantes no convenían aceptar las reformas propuestas para dar independencia a la universidad, para recuperar esa autonomía, pues valdría a juicio del Poder Ejecutivo cerrar definitivamente el establecimiento. Observen la posición radical de Manuel Ancísar. Como se afecta al principio de autonomía universitaria, él plantea, bueno, si la Universidad Nacional no tiene autonomía y hay injerencia del gobierno, entonces lo mejor es que cerremos esta institución porque no tendría ningún sentido. Bueno, hubo debates candentes, uno de esos fue Aníbal Galindo, y él planteaba que el proyecto de la Universidad Nacional encerraba una cuestión de vida o muerte para el Partido Liberal. Y textualmente nos dice Aníbal Galindo: y esta es la verdad, señor presidente, si hemos fundado la universidad es para enseñar liberalismo, es para formar liberales, nada de eclecticismo. Balmes y Bentham no pueden darse las manos en los claustros universitarios, o sea, no se pueden imponer allí autores ni textos, es lo que él nos plantea. Y mediante la ley 26 de 1876 se rehace la autonomía universitaria bajo la rectoría de Vargas Vega, entonces se recupera eso. Y acá tenemos uno de nuestros símbolos, uno de los símbolos de nuestra institución, de nuestra alma mater. Si observamos, el escudo de la izquierda es el que actualmente tenemos vigente, le adjunté el anterior porque pues allí hay unas palabras en latín que la podemos leer más claramente, pero el vigente es este, ¿cierto? Este ya es el escudo institucional. Entonces el escudo está rodeado de hojas de acanto, es una característica, hojas de acanto, que está asociado también como al Imperio Romano, ¿cierto? En esa democracia que se tenía allí, entonces casi todos esos muros que se levantaban en Roma los cubrían también con hojas de acanto en el diseño. Tenemos otro de nuestros símbolos en el escudo, el cóndor de los Andes. Ese cóndor de los Andes, entre sus garras, pues trae el eslogan libertad y orden, que eso lo heredamos de la Constitución de 1886, libertad y orden, y entonces se copió en el escudo. Y ya el escudo tiene algunos símbolos. Acá tenemos una balanza. Esa balanza representa el equilibrio, la justicia, y representa una profesión, el derecho. Entonces, que a través del derecho vamos a contribuir a depurar en forma permanente esa cosa que se conoce como democracia. Entonces el derecho allí cumple un papel fundamental. Y la democracia es algo que debemos ir depurando en forma permanente. Esa es como la otra visión que se tiene, ¿cierto? Y el derecho es el que nos va a dar las luces para obrar correctamente, para establecer unas normas, y dentro de esas normas lo que hablamos, unos deberes y unos derechos. Obviamente, si nosotros obramos con sentido común, no necesitamos conocer muy bien cuáles son nuestros deberes, nuestras obligaciones, nuestros derechos, porque como seres humanos las identificamos. Pero como hay excepciones, entonces cuando se violan esas normas, entonces hay que actuar. Y recordemos que una característica de nuestra especie
debemos reconocer que nosotros pertenecemos al reino animal, pertenecemos a la clase de mamíferos, y una característica de los mamíferos es que las hembras poseen unas glándulas mamarias que secretan leche. En los machos está atrofiado, ¿cierto? Es una característica. Pero hay otra característica para tener presente nuestra especie. Como mamíferos, una característica es que somos oportunistas. Entonces, si nos dan la oportunidad, nos aprovechamos de las otras personas. Es una característica biológica. Entonces, desde el punto de vista social, queremos autocontrolarnos de esa situación. Por ese oportunismo han habido guerras, por ese oportunismo han habido violencias, por ese oportunismo han habido tantos desastres, han habido tantos abusos. Entonces, por eso se requiere el derecho para equilibrar. Y esa es una de las apuestas, pues, de la Universidad Nacional, contribuir a ese proceso, a depurar ese proceso que se conoce como democracia. Acá tenemos el símbolo pi, ¿cierto? El signo pi. Ese signo pi representa las ingenierías. Dentro de esa apuesta de la educación práctica, pues está el tema de las ingenierías para contribuir a sacar al desarrollo agrario y agroindustrial del país, el signo pi. El arpa representa las bellas artes, las humanidades, que es algo fundamental también, ¿cierto? Fundamental. La sensibilidad social que como seres humanos debemos tener es otra apuesta. No se trata de formar abogados insensibles o ingenieros insensibles, sino que debemos apostarle también a comportarnos como seres humanos, ¿cierto? Que tengamos sensibilidad frente a la vida, frente a la sociedad, frente a lo que acontece en nuestro diario vivir. Acá tenemos el otro, una serpiente envolviendo un anafre de plata. Ese símbolo representa la medicina. Representa la medicina. La serpiente es un símbolo de la medicina porque una de característica es que cada X tiempo la serpiente bota ese forro y entonces queda como con una piel nueva, se regenera. A través de la medicina que buscamos, ¿cierto? Esa cosa que llaman la eterna juventud, es como una apuesta, que a través de la medicina, con el apoyo de la medicina no nos vamos a enfermar, lograr la longevidad a través de los años. Si nosotros miramos nuestros ancestros, el promedio de vida, por ejemplo aquí en América, cuando llegaron los conquistadores europeos, eran 30 años, los indígenas vivían 30 años, era lo máximo que se vivía. Por eso la vida normal, la vida sexual, la vida activa empezaban desde muy jóvenes, ¿cierto? Desde los 10, 12 años ya empezaban su vida activa normalmente, porque la vida era muy corta, hasta los 30 años, y eso mismo ocurría en Europa. Hoy en día ya tenemos ejemplos, gracias a estos adelantos, pues, de la medicina, de la nutrición, todo lo que está asociado allí, pues la longevidad es algo característico de nuestra sociedad, ¿cierto? Ya encontramos personas de 100 años, de 110 años, y ustedes van a ser una generación que también va a llegar hasta allí. Entonces es importante tener ese aporte. Entonces estas son como las grandes apuestas. Y en el centro tenemos un escudete. Ese escudete es bellísimo, tiene unas espigas de trigo, representa la agronomía. Y allá hay unas espigas, pues yo hablo de espigas de trigo, pero pueden ser, pues, de cualquier cereal. Esas espigas están asociadas a la domesticación de plantas y animales. Resulta que nuestros pueblos hace 12.000 años en Europa se caracterizaban porque eran cazadores y recolectores nómadas. Se iban moviendo, iban cazando, iban cosechando plantas, y entonces eran nómadas, había que estarse moviendo buscando el alimento como normalmente hacían los animales también. Pero llega un momento en que un pueblo en el Oriente Medio, donde hoy en día está Irak, Irán, en el Oriente Medio, los hombres están cazando, las mujeres recolectan granos de cereal, lo trillan,
y resulta que las mujeres empiezan a seleccionar la semilla, la que no esté, que estén buenas, que estén sanas para preparar los alimentos, y empiezan a descartar. Hay un sitio donde vacian la semilla, la que consideran basura, que consideran que no es óptima para alimentarse. Y luego, mediante una observación simple, una de esas mujeres observa que esa semilla empieza a germinar y nacen los cereales, empiezan a germinar. Entonces se dan cuenta que plantando la semilla se va a obtener una planta, se va a cosechar. Eso ya estimula el sedentarismo. Entonces ya como se puede sembrar, se siembra, los pueblos se establecen seleccionan unas zonas fértiles, allí se establecen los pueblos cerca a los ríos, cultivan y van generando unos excedentes. Cuando se tienen esos excedentes, entonces se guarda, se almacena para consumo para las épocas difíciles, porque recordemos que hay estaciones y las épocas de veranos intensos o fríos intensos son muy fuertes, pero ya se tienen alimentos almacenados. Empiezan a observar que están generando algunos excedentes y ven la necesidad de alimentar, que pueden alimentar animales. Entonces tienen allí algunos bovinos, tienen algunos cerdos, tienen algunas aves y empiezan a suministrarle algunos alimentos y ya empiezan a domesticar los animales. Ya luego los encierran y ya empieza ese proceso a alimentarse también con proteínas de origen animal. Esa otra característica allí, y por eso la agricultura científica, la agronomía, se lo debemos a una mujer, nuestra madre agricultora. Entonces es un aporte pues de la mujer a este progreso, a los progresos sociales que tenemos, pues fue fundamental el aporte de la mujer mediante esa observación simple, sencilla. Este escudete representa la agronomía. Aquí abajo tenemos unas palabras en latín, una frase en latín. Dice: inter aulas academia quare verum. Entonces, en las aulas, interaulas, en las aulas de la academia, quare, busca, verum, la verdad. Entonces, busca la verdad en las aulas de la academia. También es un lenguaje metafórico, ¿cierto? Ubiquémonos en ese contexto. En 1867 busca la verdad en las aulas de la academia. Hoy en día, como todo va cambiando y todo va evolucionando, pues finalmente descubrimos que la verdad solo pertenece a Dios, ¿cierto? Porque las verdades que planteamos hoy en día, pues eso se va replanteando y se va reformulando y van surgiendo nuevas verdades. Entonces eso es algo que se está refrescando en forma permanente. Es una frase muy bonita: busca la verdad en las aulas de la academia. Es un lenguaje metafórico para que lo tengamos presente. Yo recuerdo que en la última elección de rector, por acá vinieron los candidatos y uno de esos candidatos planteaba: no, ese eslogan de la universidad hay que cambiarlo. ¿Cómo así que busca la verdad en las aulas de la academia? Él tiene un pensamiento un poco posmetafísico, entonces decía que eso no tenía sentido, que eso ya no. Pero resulta que ubiquémonos en el contexto, forma parte de nuestra historia, forma parte de nuestro patrimonio, y lo que forma parte de nuestro patrimonio tiene un valor y por eso debemos conservarlo. No importa que eso hoy en día pues ya tenga cuestionamientos, pero es nuestro patrimonio. Y a mí me parece que es una frase bellísima, así ya esté un poco descontextualizada, pero es bellísima: busca la verdad en las aulas de la academia. Es como algo fundamental. Entonces este ya es nuestro escudo, para que lo tengan presente porque forma parte de nuestro símbolo, forma parte de nuestra identidad y por eso debemos valorarlo. Ojalá nunca se le olviden el contenido y el significado que tiene el escudo de nuestra alma mater, la Universidad Nacional de Colombia. Siempre tengan presente eso. Acá tenemos la foto de nuestro padre fundador, Manuel Ancísar. Él escribió un libro bellísimo, Peregrinación de Alfa. Manuel Ancísar, por allá en la década de 1850, él integró, recordemos que hubo una expedición, la expedición botánica,
¿cierto? Hubo la expedición botánica. Ya para 1850 se quiere continuar la expedición botánica y se organiza la comisión corográfica. Se crea una comisión corográfica que tiene como objetivo investigar este país, estudiar este país, inventariarlo, conocer nuestros recursos naturales, conocer el suelo, los recursos de agua, conocer las plantas, la flora, toda la biodiversidad que tenemos, la población humana. Entonces sale un grupo humano contratado por el gobierno a estudiar este país, a investigarlo, que se conoce como la Comisión Corográfica. Y Manuel Ancísar para 1850 fue el secretario de la comisión. Y tenemos algunos apuntes que son bellísimos de él, de ese libro Peregrinación de Alfa. A los que les guste este tema de la historia y lo quieran conseguir, si ustedes van al Museo de la Merced en Cali, ahí en el Museo de la Merced que es el sitio pues más antiguo de Cali, allí hay como una pequeña librería y venden unos libros. Allí hay varios todavía de él. Peregrinación de Alfa, son 2 tomos. Aquí tengo alguna parte para que miremos un poco el valor que Manuel Ancísar le da a nuestra biodiversidad. Voy a leer aquí un parrafito un poco textual, es un poco largo, pero es algo bellísimo. En ese recorrido que él realizó por todo el país junto con Agustín Codazzi, quien fue pues el director de la comisión, dice: enumerar las miriadas de animales que pueblan la selva sería imposible. Encima es un interminable ruido de aves que ora sacuden las ramas al volar pesadamente como las pavas y paujiles, ora alegran el oído y la vista como los jilgueros, las diminutas quinchas, colibrí o el sol luna, pájaro de silencioso vuelo, brillante cual mariposa, que lleva en las alas la figura del sol y de la luna creciente, de donde le viene su nombre. Alrededor remueven el ramaje multitud de cuadrúpedos y los inquietos ambos corren saltando de árbol en árbol a atisbar con curiosidad al transeúnte, las hembras con los hijuelos cargados a las espaldas y todos juntos en familia chillando y arrojando ramas secas, mientras más a lo lejos los araguatos sentados gravemente en torno del más viejo entonan una especie de letanía en que el jefe gruñe primero y los demás le contestan en coro. Bajo los pies y por entre la hierba y hojarasca se deslizan culebras de 1000 matices, haciéndose notar la cazadora por su corpulencia y timidez, y la lomo de machete de índole fiera, cuerpo vigoroso, coronada de cresta y armada de una sierra que eriza sobre el lomo al avistar al hombre, lo que afortunadamente sucede raras veces. En ocasiones saltan de repente lagartos enormes parecidos a las iguanas y huyen revolviendo la basura del suelo. Él nos hace una breve descripción de la biodiversidad que tiene la selva tropical de nuestro país. La selva tropical, nuestra bellísima selva tropical, esa gran biodiversidad. Entonces él quiere resaltar una observación sencilla que realice allí. Tengamos presente el concepto de trópico. Recordemos que una característica del trópico es que se ubica entre los 30 grados latitud norte-sur, es una franja, ¿cierto?, cercana a la línea del Ecuador. Una característica fundamental es que dependiendo de donde estemos ubicados, la temperatura tiende a ser constante durante todo el año. Si nosotros nos ubicamos acá en el Valle del Cauca, estamos en Palmira, en un trópico cálido, y observemos que durante todo el año es muy frecuente que haga calor. Hay una época de lluvias, pero la tendencia general es que la temperatura tiende a ser constante. Por eso, si alguien viene de otros sitios a Palmira, pues sabe que tiene que llevar ropa fresca, ¿cierto? Porque una característica es el calor. Si nos vamos para un trópico frío, por decir algo, Bogotá, esa es otra característica también del trópico. Allá hay un microclima donde la temperatura es baja y tiende a ser baja durante todo el año.
Entonces ya sabemos que si vamos a Bogotá llevamos ropa que nos proteja un poco de ese frío. Esa es una característica también del trópico. Y un trópico medio ya es un clima más agradable, una temperatura de confort. Ejemplos acá cercanos tendríamos, por decir algo, Pereira y Armenia, donde allí uno va y es como una temperatura demasiado agradable, entonces uno se siente bien, ¿cierto? Se siente con ánimo porque es muy agradable, es un trópico medio. Esa es una característica. Mientras que en los países donde hay estaciones la cosa es bien compleja. Hay unos fríos extremos y unos calores extremos, donde a través de la historia pues nos hemos dado cuenta que la gente se ha muerto por calor o se ha muerto por frío, porque no tolera. Entonces esos fríos extremos son pues, fríos o calores tan intensos, pues no son nada agradables. Por eso planteamos que este es el paraíso. También tenemos subtrópico. Cuando se empieza a alejar del trópico un poco en los límites, en los linderos, tenemos subtrópico. Tenemos el caso del Perú, tenemos el caso de Argentina, tenemos el caso de Chile. Entonces ya en subtrópico una característica que tiene es que tienden a haber como dos estaciones. Hay una época fría y una época de calor, pero no tan intenso como los países donde hay estaciones. Entonces trópico, subtrópico y ya los países donde se presentan estaciones. Y eso era lo que pretende la Comisión Coreográfica, estudiar este trópico. El tema de la agricultura tropical, aquí todavía estamos investigando la agricultura tropical, no la hemos investigado, estamos en ese proceso teniendo presente que es un tema permanente, porque en la medida en que se descubren surgen nuevas preguntas de investigación y por eso la investigación es permanente. Lo importante es como que cada uno de nosotros en nuestro proceso formativo pues aportemos nuestro granito de arena. Eso es fundamental. Acá tenemos, entonces ya observamos que Manuel Ancísar nos describe esa biodiversidad de nuestro trópico. Observemos esto donde ya nos hablan de las comunidades rurales, de nuestras bellísimas comunidades rurales. Tengamos presente que en nuestro país las comunidades rurales son dos grupos que tienen una identidad social y cultural, y básicamente tenemos los indígenas, que son las comunidades más ancestrales, más antiguas, que llegaron pues hace 12.000, 13.000 años a nuestro continente, llegaron y se quedaron. Los afrocolombianos, descendientes pues de esos primeros esclavos que llegaron de África, que fueron introducidos, que también tienen una cultura y una identidad. Y ya hay un grupo social híbrido que es producto del mestizaje entre los europeos, básicamente españoles, entre ese cruce biodiverso humano entre indígenas, europeos, españoles, indígenas. Entonces surge el campesinado, que ya son unas poblaciones mestizas, también tienen una identidad. Entonces miremos esto para que tratemos de mirar socialmente cómo identificaba Manuel Ancísar nuestras comunidades. Cerca de las minas de esmeraldas, o sea, estamos ubicados en la región del Muso, al otro lado de los cerros que demoran, al oeste de las casas, hay rancherías y labranzas. Entonces menciona que allá hay cultivos y hay viviendas en que habitan algunos indios aripíes, habla de una población indígena. Resto de las numerosas tribus enemigas de los musos viven con cierta independencia, sin sujetarse a trabajar como peones ni tolerar poblaciones extrañas en lo que ellos llaman su territorio, que pretenden se extiendan hasta las riberas del Magdalena. Algo que él identifica a nuestras comunidades indígenas es que ellos quieren vivir como ancestralmente han vivido, dueños de su propiedad. A ellos no les interesaba trabajar como peones, no les interesaba trabajar por un salario, sino trabajar en forma comunal, en forma comunitaria. Él hace esa observación. Y dice: estos no piden humildemente a los descendientes de los conquistadores un rincón de tierra para morar y subsistir bajo el título de resguardo, como lo hacen los demás indios reducidos, altivos todavía y aspirando con el aire de sus bosques el sentimiento de su dignidad de hombres y de señores legítimos del suelo que habitaron sus padres, lo llaman suyo.
y hablan de sus apartados linderos con la naturalidad de propietarios seguros de su derecho. Sin embargo, la civilización les dirá pronto que siendo pocos no es útil que se les dejen a ellos solos millares de leguas cuadradas de terreno y se los irán reduciendo a unas pocas fanegadas, y el hombre de las selvas verá con asombro este despojo, primer beneficio que recibirá de la sociedad civilizada. ¿Cómo ha de amarla entonces? Entonces él plantea que ese grupo indígena con el cual se encontró pues nunca se sometió, entonces siempre vivieron con independencia, tenían un extenso territorio. Manuel Ancísar veía con preocupación que ese territorio pues tarde o temprano se lo iban a quitar, iba a ser colonizado, iba a ser entregado a otros grupos humanos, y entonces él plantea que ese despojo va a ser el primer beneficio que recibirá de la sociedad civilizada. Entonces se está fundando un país, se está fundando una democracia, pero él al mismo tiempo cuestiona esa democracia. Él está cuestionando, Manuel Ancísar está cuestionando esa sociedad civilizada, porque él observa que los indígenas van a ser despojados de su territorio y él eso no lo ve bien. Y se está construyendo una democracia en ese momento en nuestro territorio, él no lo ve bien. ¿Eso qué significa? Que la democracia requiere depurarla permanentemente. ¿Y cómo vamos a depurar la democracia? Pues participando, no tenemos otra alternativa. Entonces, participando es que podemos mejorar. Si estamos en contra de los políticos, pues miremos a ver cómo se reemplazan esos políticos. Pues hay diferentes propuestas, diferentes apuestas. Entonces uno conscientemente pues debe mirar por a quién va a elegir, ¿cierto? Uno debe mirar para quién va a elegir si es que queremos mejorar y depurar eso y construir una mejor sociedad para las generaciones futuras. Pero era un crítico en este momento. Si las comunidades indígenas van a ser despojadas de su tierra, ¿cómo van a creer en esta democracia que estamos construyendo? Es un cuestionamiento bastante fuerte, y sobre todo en esa época. Bueno, ya empezamos con otro grupo social, el campesinado, para que observemos socialmente, socioculturalmente, cómo se comportan nuestras comunidades rurales, que hay que tenerlos en cuenta para ese ideal de progreso. Cómo se comportan ellos y qué es lo que desean y qué es lo que anhelan para que ellos participen en este proceso de construcción de ideal de progreso agrario e industrial. Él observa un campesino y dice: en este campesino vi personificado al pequeño agricultor granadino de las tierras bajas. Dice agricultor granadino porque en ese momento nuestro territorio se conocía como la Nueva Granada. Su traje consiste en calzón de manta gruesa, camisa de lienzo fuerte y tupido, ruanilla parda de lana, sombrero raspón impermeable y de amplias dimensiones, y alpargata doble sujeta al pie por un simple cordón de fique. Hay una descripción del vestuario para esas cosas culturales. Por ejemplo, para los grupos culturales que les gusta pues el folclore, pues acá describen cómo vestían. Entonces, en estas fuentes, para ese tema de identidad cultural, pues podemos ir rescatando y se puede mejorar esos procesos relacionados con identidad cultural. Y él continúa: sobrio cual ningún otro, pues se sustenta de vegetales y de chicha, gastando en ello medio real diario, cuando más, obediente, laborioso y honrado, está seguro de satisfacer sus pocas necesidades con los productos ciertos de la industria doméstica, y ni codicia lo ajeno porque lo ha menester, ni envidia los goces del rico, porque estando exento de hambre y la desnudez, no mira con el ojo la abundancia de bienes en otras manos. Comerciante por instinto, viaja de mercado en mercado una parte del año, llevando a las espaldas los frutos que cambia en sus multiplicadas contrataciones, hasta que la estación de la siembra lo llama de nuevo a la estancia, propiedad suya, donde le esperan la mujer y las hijas constantemente ocupadas en hilar y tejer. Entonces él empieza a caracterizar estas comunidades campesinas. Bueno, ¿qué resalta allí? Que se alimenta con lo que produce su parcela o finca,
Él es dueño de una pequeña parcela, de una finca, de una propiedad y vive de ella. Eso es lo que le interesa. Tampoco le interesa vender su fuerza de trabajo, su mano de obra, no le interesa un salario. ¿Qué resalta allí? Le gusta pues para entretenerse tomar chicha, él mismo prepara la chicha, ¿cierto? Y eso se iban para la fonda los fines de semana y allí bailaban y tomaban chicha y eso les salía muy barato. Gastaban en ello muy poco, obediente, laborioso y honrado, entonces resalta valores humanos, ¿cierto? Ese tema de ser un buen trabajador, de ser honrado, es fundamental en nuestras comunidades porque esos son valores fundamentales. Satisface sus necesidades alimenticias con lo que él mismo produce, la industria doméstica, y cuando habla de industria doméstica también habla de transformación. No es envidioso, no codicia lo ajeno porque lo tiene todo, a él no le falta nada. No envidia pues los goces del rico porque él no tiene hambre, tiene ropa, tiene lo fundamental. Otra característica es que es negociante, le gusta intercambiar, entonces tiene una cosecha y sale al pueblo y realiza intercambios o en diferentes zonas por otros productos que él necesita. Y él llega a la casa y encuentra a la mujer y las hijas que están hilando y están tejiendo. Todos están desempeñando diversos roles, diversas funciones y pues están aportando a la economía del hogar y viven relativamente bien. No les faltaba absolutamente nada, sin necesidad de vender la mano de obra. Bueno, acá tenemos otra cita de Manuel Ancísar. También habla de indígenas. En esta comarca moraban numerosos tribus de indios laboriosos que Martín Galeano, fundador de Vélez, halló regidos por los usaques Agata y Cocomé. Hízoles guerra de exterminio cruel y traidora, como la acostumbraban los conquistadores, sin necesidad de provocación, movido únicamente por el deseo de cautivarlas y venderlos a los nuevos encomenderos. Los indios se defendieron hasta que la experiencia les demostró la ineficacia de sus armas comparadas con los arcabuces y perros de presa de los españoles, y entonces, desesperados, abatidos, se retiraron a lo profundo de las cavernas. Entonces mencionan un proceso de resistencia indígena a la conquista europea, a la conquista española. Ellos se enfrentan con sus armas tradicionales, pero resulta que los conquistadores traen ya armas con pólvora. Entonces eso son armas más poderosas. Tienen perros con los que cazaban también los indígenas. Eso los obligó a retirarse, y por eso menciona que se desplazan hacia una caverna, hacia las cavernas, y tapiando las entradas se dieron la muerte. Entonces ellos deciden sacrificarse, se encierran en esas cavernas y esperan la muerte. Pocos prefirieron la esclavitud. Recientemente comenzaron a descubrirse las entradas de estas cavernas ricas en nitro, y al destaparlas para buscar el valioso mineral se hallaron montones de esqueletos envasados unos sobre otros en astas de madera endurecida fijas en el suelo. La horrible historia del suicidio de 2 naciones apareció allí manifiesta y espantable por su infinita variedad de suplicios voluntarios. Pero los descendientes de los conquistadores, lejos de respetar la última morada de la raza oprimida, se han apresurado a quebrantar y revolver los huesos de las víctimas para quitarle las joyuelas de oro y excavar las nitrerías naturales sobre las que reposaban. Entonces, los indígenas deciden encerrarse en esas cuevas y presentan pues suicidio, ¿cierto? Allá ocurre un suicidio colectivo. Prefieren morir que someterse. Esa es la otra característica, y Manuel Ancísar ve eso con preocupación. Triste destino de esta raza desventurada. Pensé al contemplar la devastación de aquellos osarios. Nuestros antepasados la saqueaban y atormentaban en vida. Nosotros la perseguimos en sus sepulcros para saquearla después de la muerte. Hace una crítica como a ese tema de la guaquería,
porque hay grupos humanos pues que se dedican a realizar esas excavaciones y buscar el oro que tenían los indígenas. Entonces él planteaba eso también, que también pues fue un momento histórico supremamente triste, ¿cierto? Ese aniquilamiento que experimentaron las comunidades indígenas. Acá mencionan también algo de comunidades campesinas, que es a donde quiero llegar, para que ahorita analicemos. Desde que se pisan los linderos del Valle de Jesús, se nota lo numeroso de su población y la índole industriosa de los moradores. Donde quiera se ven casitas rodeadas de sementeras y cañaverales, gente labrando los campos o cosechando los frutos. De trecho en trecho resuena el chirrido de los pesados trapiches y se alza en blancos penachos el humo de las casas en que se confecciona la miel de caña. Allí todos son propietarios, ninguno indigente, y esta igualdad de medios de hacer fortuna excita la actividad industrial de cada uno e imprime en su alma cierto sentimiento de independencia que, cuando vea vivificado por la luz de la instrucción, formará la base de sólidas virtudes civiles. El centro del distrito es un pueblo del mismo hombre fundado sobre una ladera ondulante que termina en la margen izquierda del claro y pintoresco río. ¿Qué resalta aquí Manuel Ancísar de las comunidades rurales? Que tienen su pequeña parcela, allí cultivan, tienen, y con eso viven, con eso garantizan la existencia de él y su familia y de las generaciones que van llegando. Algo que identificaron personajes como Manuel Ancísar, para que lo tengamos presente en este momento que estamos en época del posacuerdo, es que nuestras comunidades rurales, llámense indígenas, llámense afrocolombianos o llámense campesinos, no les gusta vender su fuerza de trabajo, no les gusta alquilar su mano de obra, no les gusta ser obreros, ellos quieren ser propietarios, es algo inherente de nuestra cultura. Preferimos ser culturales a tener que ser empleados, y más en estas comunidades rurales. Entonces todas nuestras comunidades quieren tener su pequeña parcela y que el Estado los apoye. ¿En qué forma? Pues a través del cooperativismo, que se creen que el Estado apoye cooperativas, que apoye asociaciones. Entonces se asocian grupos de agricultores, reciben capacitación en economía solidaria, reciben algún tipo de capacitación que requieran, se dedican a producir X productos, sea producción primaria o la transformación, para comercializarla y que genere algunos ingresos. Entonces, mediante uniones de compra se adquieren los insumos, las materias primas, y luego se saca esa producción y se comercializa, o esa productividad primaria se transforma y se comercializa. Eso es lo que han querido nuestras comunidades rurales desde siempre, y para los administradores del Estado eso ha sido muy difícil entenderlo, ha sido muy difícil comprenderlo. Si miramos algunos intelectuales del siglo XIX, algunos empresarios del siglo XIX y comienzos del siglo XX mencionan que nuestras comunidades rurales son perezosas, que no les gusta trabajar. Y eso lo acostumbran mucho a utilizarlo en los afros, ¿cierto? Dicen, los negros son perezosos, no les gusta trabajar. Pero resulta que es que culturalmente nuestras comunidades tienen otra visión. Ellos sueñan con ser propietarios, tener una pequeña parcela, y que el Estado los apoye para contribuir a hacer patria, a generar productividad primaria, a incrementar pues el Producto Interno Bruto agrícola. Esa es como la apuesta que se tiene, y ha sido muy difícil esa comprensión, y eso forma parte de los debates internos que hemos tenido en esta institución. He tenido algunas discusiones con colegas aquí en la sede, y algunos plantean, no conozco ningún proceso que se base en asociaciones de pequeños productores exitosos, pero resulta que sí lo tenemos. El ejemplo clásico es el café. Los agricultores se asociaron, crearon la Federación Nacional de Cafeteros por ahí en la década como en 1920, 1929, la Federación Nacional de Cafeteros, se asociaron en cooperativas y hicieron eso,
uniones de compra y uniones de venta, y son alrededor de 350.000 familias cafeteras que generan una producción de café. Le venden a la cooperativa le vende los insumos en forma favorable, les compra el café, entonces allí tienen unos ingresos. Y recordemos que la economía cafetera sustentó este país desde finales del siglo XIX como hasta mediados del siglo XX, y hoy en día cumple un rol fundamental. Entonces, sí tenemos ejemplos exitosos. Un ejemplo clásico es la Federación Nacional de Cafeteros, donde los agricultores se asociaron, pequeños productores, y generaron riqueza. Y recordemos que hubo una época que fue la bonanza cafetera, donde tuvimos un personaje que fue fundamental en este proceso, Jorge Cárdenas Gutiérrez. Ya está pensionado, ya es un señor por ahí de unos 80 años, pero le apostó pues a la unidad cafetera para exportar, y logró fortalecerse una clase media cafetera. Gracias a eso, muchas personas del campo pudieron estudiar, porque contaron con el apoyo de la misma Federación Nacional de Cafeteros, con el recurso que generaban los mismos cafeteros. Entonces surgió una pequeña masa cafetera, y contribuyó a las divisas, y todavía contribuye pues al país. Otro ejemplo clásico que tenemos a nivel mundial es la producción de cacao. El cacao es un producto tropical, ¿cierto? Una especie nativa de acá de América. Se considera de México, aunque pues se encuentra en toda América tropical. Y el cacao es un producto que está en manos de los pequeños productores. Acá en América, en Asia, en África, está en manos de los pequeños productores. Entonces ellos contribuyen significativamente a las divisas y a la economía de este país, y eso es fundamental. Y es otro ejemplo exitoso que tenemos, el tema del cacao, y tenemos estudiantes que le están apostando a ese tema, porque nuestros cacaos tradicionales tienen una característica de fino aroma y sabor, y entonces allí tiene unos precios adicionales. Entonces, ¿qué es lo que requerimos? Apoyo estatal. Por eso esa es la importancia en este posconflicto de apostarle nuevamente a esa economía. Esas comunidades rurales quieren seguir siendo pequeños propietarios, y por eso necesitamos una reforma agraria, y las tierras se tienen, ¿cierto? Recordemos que hay una gran cantidad de tierra que inicialmente pertenecía pues al narcotráfico, que hoy en día es del Estado. Ya falta legalizar esos predios, que son tierras de buena calidad, que los entreguen a las comunidades rurales, y que ya con el apoyo del Estado pues contribuyan a sacar este país adelante, a producir una agricultura tropical. Aquí en las universidades de diversas formas, ¿cierto? Las diferentes carreras pueden apoyar en diversas temáticas, ¿cierto? En recuperar especies nativas o criollas, mejorarlos un poco de acuerdo a las necesidades que tengan las mismas comunidades, apoyar el tema de transformación, porque es que tampoco nos podemos quedar en lo ancestral. O sea, lo ancestral es muy importante para entender los procesos. O sea, si nosotros miramos cómo se produce el cacao, que son unas fórmulas deliciosas. Entonces, por ejemplo, se cosecha la mazorca. Cuando ya está en su punto de maduración, se abre, se deja fermentar, se deja secar al sol, luego se tuesta, luego se muele, lo muelen pues utilizando la máquina de moler que vimos ahora. A eso le mezclan panela, en alguna zona le mezclan panela, y arman las bolas de chocolate, y cuando se prepara ese chocolate, eso tiene unos sabores y unos olores exquisitos. Allí hay unos valores para una calidad de determinados productos que gustan mucho. Lo mismo ocurre con el café. Yo le cuento a mis estudiantes que me ha tocado observar en zonas cafeteras, que cogen pues los granos de café que ya están secos, lo tuestan, después lo muelen, y cuando está finalizando la molienda, lo tuestan, empiezan a tostarlo, y ya cuando está a punto de bajarlo, le adicionan unos troncos de panela allí. Lo revuelven, esa panela envuelve esos granos de café, y cuando se muelen y preparamos el café, eso tiene un aroma y un sabor exquisito. Eso se utiliza mucho en zona cafetera, en zona campesina cafetera. Si ustedes hablan con sus padres o con sus abuelos, ellos le cuentan cómo son esos procesos, y allá hay unos valores adicionales, unos valores agregados que
que sirven para exportar porque gustan, ¿cierto? Porque están como en nuestros ancestros. Allí hay algo que nos gusta muchísimo. Me ha tocado observar también una vez un productor que cuando molió el café, al final, cuando terminó de tostarlo, le adicionó unas cucharadas de cocoa, chocolate en polvo, le adicionó y lo revolvió, y cuando lo molió y coló ese café también quedó exquisito, como un ligero sabor, aroma y olor a chocolate. Allá hay otra propiedad. Entonces la idea no es que ya sigan produciendo en esa forma ancestral, sino que el mismo Estado los apoye y a través de cooperativas pues puedan adquirir ciertas máquinas que contribuyan a la industrialización, porque también se trata de que las comunidades pues vivan bien, que si existen las máquinas para realizar esos trabajos, pues que no se desgasten nuestras comunidades trabajando todo el tiempo tostando y moliendo café, moliendo cacao. Pues hay que aprovechar la industrialización en la medida de lo posible y lo factible, ¿cierto? Que sea pues como ecológicamente amigable. Entonces hay que tratar de aprovechar esos procesos. Otro ejemplo clásico para aquellos colegas con los cuales hemos tenido debate, que también han cuestionado eso porque plantean que lo único que sirve pues es imitar el modelo económico inglés. Recordemos que el modelo económico inglés, que es el modelo clásico capitalista, se basaba en que existían unos propietarios de los medios de producción, unos pocos propietarios son los dueños de la tierra, los dueños de las industrias. Y allá en Inglaterra en el siglo XVI, XVII desaparecieron los campesinos, desapareció el campesinado, se fueron convirtiendo en obreros y entonces ellos trabajaban por un salario. Pero ese modelo no es aplicable a nuestras comunidades rurales. No es aplicable a nuestras comunidades rurales por lo que hablamos. Ellos quieren ser propietarios. El ejemplo clásico es el modelo económico francés. Mientras Inglaterra, que era un modelo económico que basaba su economía en el gran capital, Francia, otra potencia, le apostó al desarrollo económico y social y al progreso de otra forma. Apoyó a las comunidades rurales. ¿Y cómo las apoyó? A través del cooperativismo, del asociacionismo. Esa fue la otra apuesta que tuvo Francia, que es bien interesante. Entonces apoyó las comunidades campesinas que tenían allí, crearon pequeñas industrias, y si ustedes miran las empresas que en Francia producen el chocolate, que producen vinos, son empresas familiares, empresas pequeñas que se asociaron, ¿cierto? Se asocian grupos y terminan creando grandes industrias, pero son pequeñas familias, fueron como la base de ese proceso. Entonces eso es factible y eso es posible, ¿cierto? Tener esos modelos. Entonces tengamos presentes que hay dos modelos económicos, ambos modelos son capitalistas. El modelo económico inglés que basa su economía en la gran propiedad, del suelo, de la tierra, de la industria. Pero hay otro modelo que es el francés, que basó su economía en la pequeña propiedad y en la pequeña transformación industrial, basándose en la familia. Y estos pensadores nuestros como Manuel Ancísar y otros que pudieron viajar a Europa, que conocieron los dos modelos, pues visitaron también Francia y dijeron: nosotros necesitamos un modelo similar al de Francia. Lo que ocurre es que durante el siglo XIX pues ese modelo no se copió, porque los que administraban el Estado pues tenían ciertos intereses con Inglaterra, porque recordemos que el principal socio económico que tuvimos en el siglo XIX fue Inglaterra hasta comienzos del siglo XX. Cuando perdemos Panamá, después hay una indemnización y ya viene la alianza con los Estados Unidos, pero nuestro principal aliado fue Inglaterra y por eso se quería copiar ese modelo económico. Entonces todos nosotros, desde nuestras profesiones, ustedes que están, la gran mayoría de ustedes que están iniciando ese proceso formativo, desde cada una de sus profesiones, desde la zootecnia, desde la agronomía, de la ingeniería agrícola y la ingeniería agroindustrial, desde la ingeniería ambiental, desde el diseño, desde la administración de empresas, en todas las profesiones pues pueden apoyar a este proceso de posconflicto, de posacuerdo, ¿cierto? Es fundamental que lo tengamos presente. Y en todo tenemos espacio, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en diseño necesitamos unos empaques que vendan, ojalá unos empaques que sean como bien naturales, que vendan, que ayuden a transformar. Los administradores de empresas a ese tema del cooperativismo y el asociacionismo,
¿cierto? La producción zootécnica y agronómica, la productividad primaria, las ingenierías a la transformación, al cuidado del ambiente. Entonces hay muchas opciones, muchas posibilidades de apoyar en todos estos procesos desde las profesiones en las cuales están incursionando. Bueno, entonces aquí ya tenemos ese contexto, ya tenemos el contexto, tenemos la apuesta, ya sabemos la importancia que tiene Manuel Ancísar. Manuel Ancísar no fue un simple rector de la Universidad Nacional, no fue un simple fundador de la Universidad Nacional, fue un pensante de esta universidad, una persona que luchó por la autonomía universitaria y fue lo que defendió, por eso renunció. Y él logró que la Universidad Nacional recuperara esa autonomía que todavía se conserva y es algo que defendemos. Dentro de esa autonomía está la libertad de cátedra. Entonces eso es fundamental tenerlo presente, ¿cierto? Manuel Ancísar, además de ser rector, recordemos que participó en la comisión coreográfica. En ese recorrido que hace, se dedicó a estudiar nuestra biodiversidad. Por eso tenemos esos relatos tan preciosos de él, cuando nos describe la selva tropical, y no solo se contenta con eso, sino que también empieza a estudiar socioculturalmente nuestras comunidades rurales, campesinos, afrocolombianos, indígenas, culturalmente cómo son. Y algo que él relata allí es que no les interesa vender su mano de obra, no les interesa ser obreros, quieren ser propietarios, ¿cierto? Entonces hay un sector fuerte de comunidad rural que tiene una identidad cultural, que tiene una identidad social, que quiere recuperar esa cohesión, y por eso pues debemos apoyarlo en este proceso que estamos experimentando de posacuerdo, y más pues en estas temáticas en la cátedra sesquicentenario. Acá les tengo una fotografía del Valle del Cauca, que es algo muy diciente. Ya nos ubicamos en el contexto del Valle del Cauca. En el Valle del Cauca existen unas fuerzas humanas instituyentes que continúan ese legado de Manuel Ancísar. Y son unas fuerzas humanas que van a instituir lo que posteriormente se va a conocer como ESAT. Observen esa sigla que dice allí, ESAT. Todavía no se ha creado, pero vamos hacia allá. ESAT significa Escuela Superior de Agricultura Tropical del Valle del Cauca. Escuela Superior de Agricultura Tropical del Valle del Cauca. Ese es el primer nombre que tiene esta sede. La Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira, inicialmente se conoció como Escuela Superior de Agricultura Tropical del Valle del Cauca. Esas fuerzas humanas instituyentes tenían otra visión de progreso agrícola. Cuando hablamos de otra visión, es la visión alternativa, no es el modelo inglés, es el modelo francés, pero aplicado a las condiciones del trópico. Y acá mencionamos un nombre, Evaristo García. Evaristo García, para los que no son del Valle del Cauca, Evaristo García fue un médico vallecaucano formado en la Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia. Es de la primera promoción, de los primeros egresados de la Universidad Nacional, que estudió en Francia, allí se especializó, vivió en Cali, fue un excelente médico, tiene unos escritos bellísimos. Acá en la biblioteca tenemos los libros. Y entonces él se dedica a estudiar socioculturalmente a los vallecaucanos, y él empieza a observar cómo es que ellos producen, cuál es la lógica productiva que tienen nuestros campesinos. Y entonces observen que hay un pequeño potrero. Una característica del Valle del Cauca es que existían grandes latifundios desde la conquista. Después de la conquista se establecen grandes latifundios, y estos eran unos potreros inmensos. Observen que hay un pequeño potrero, pero al fondo observamos una pequeña cabaña. Esa pequeña cabaña tiene un techo de una palma. Observen la palma ahí.
Esa palma se conoce como palmiche. Entonces, los campesinos, las comunidades rurales, cogían un suelo arcilloso, sacaban un poco de suelo, armaban como una pila de ese suelo, le revolvían algunos pasto picado, picaban pasto y lo revolvían para amarrar. Algunos le revolvían también excretas de caballo, porque el caballo tiene mucha fibra, entonces esa fibra también ayuda a amarrar. Y esa casa primero armaban un esqueleto en guadua. Observen que ahí hay un pequeño guadual también a mano derecha. Hay un pequeño guadual. Sacan la guadua, sacan las latas y arman la estructura de la casa. Y posteriormente, eso es lo que se conoce como bareque. Posteriormente hacen unas paredes en esterilla de guadua, sacan como unas tablas de guadua y la arman allí, la amarran con bejucos que también están allí, la arman, y posteriormente esa mezcla entre arcilla, excreta de caballo, pasto picado, empañetan esa casa y luego la blanquean y tienen la vivienda con los recursos de esa pequeña parcela o finca. Y él empieza a observar que en el Valle del Cauca las pequeñas propiedades tenían unas características, eran diferentes estratos. Observen que hay estrato alto, tenemos unos árboles frutales, unos árboles maderables, ahí está esa palma. Hay otras especies de estrato medio, como el café, porque cuando hizo sombrío en el Valle del Cauca se producía café, cacao de estrato medio, plátano de estrato medio. De estrato bajo se tenían las hortalizas, las plantas medicinales, estaban encerradas porque nuestras comunidades rurales son muy prácticas, encierran las plantas medicinales y los animales, las aves y los cerdos los tienen sueltos para que ellos no se coman esos cultivos. Entonces se encerraban las plantas medicinales, las hortalizas, estrato bajo. ¿Y qué observa Evaristo García? Que está imitando, es un sistema productivo que imita la selva tropical. Recordemos en esa descripción que tenemos de Manuel Ancísar de la selva tropical, él parte del estrato alto cuando habla de la fauna, de las especies que están arriba hasta las que llegan al suelo, hasta las serpientes. Y allí circula unos animales domésticos, hay unos cerdos, hay unas gallinas, hay unos patos, hay unas iguazas, que las iguazas también se tenían, y un pequeño potrero donde se tenían algunas vacas, alguna ganadería. Entonces, ese pequeño relicto de selva que imita el trópico, que imita la selva tropical, les proporcionaba todo el alimento y todo el sustento a la familia. También salían y ya mediante una cacería racional, pues tenían productos de fauna silvestre y flora, ¿cierto? Con la flora que obtenían bejucos y preparaban canastos. Con cañabrava, hojas de cañabrava, preparaban las chinas para soplar el fogón. Entonces siempre encontraban utilidad a lo que daba la naturaleza, pero era una utilidad razonable, ¿cierto? Cosechaban, pero como se imita la selva tropical, ella misma se autorregula. Allí ya existe una autorregulación. Bueno, ¿qué nos dice Evaristo García? Bueno, estas comunidades, bien o mal, pues están produciendo y nos demuestran que son capaces de mantenerse y sostenerse y no les interesa vender su mano de obra. Pero ¿qué requerimos? Un producto tropical que permita vincularlos al mercado. Él planteaba que en vez de tener ese potrero tan grande, tener un potrero no más pequeño para la vaca lechera y el resto dedicarlo a un producto que le permitiera generar ingresos adicionales a esa comunidad. Ya la comida la tenía garantizada, entonces un producto que lo vincule al mercado. ¿Cuál es ese producto? Lo que tuviera demanda en el exterior, sea cacao, sea algodón, ¿cierto? Cualquier producto tropical que tuviera demanda en el exterior, y el Estado, mediante ese apoyo, asociacionismo, cooperativismo, uniones de compra, uniones de venta, contribuir a que estas comunidades generen sus ingresos y vayan generando riqueza no solo para él, sino para el mismo Estado, para la misma sociedad, porque se están produciendo alimentos. Esa era la apuesta que se tenía. Evaristo García. Bueno, y aquí vamos a mirar un poco la visión del fundador de nuestra institución.
Curiosamente, el fundador de esta institución es hijo de Evaristo García. Evaristo García, entre sus hijos, tuvo uno al que llamó Demetrio García Vázquez. No lo olviden, téngalo presente. Demetrio García Vázquez es el padre fundador de esta sede. Gracias a Demetrio García estamos ocupando este espacio. Gracias a Demetrio García, que tuvo ese empeño altruista de crear una institución de educación agrícola superior, porque recordemos que esta sede nace como con vocación agrícola, ¿cierto? Luego se diversifica, pero la vocación es agrícola. Gracias a Demetrio García, en este momento estamos ocupando este espacio. Entonces, el hijo de Evaristo, también médico, también egresado de la Universidad Nacional, se fue a estudiar a Francia también y ocupó diversos cargos. Fue senador de la República, fue político, fue maestro, fue rector, ocupó diversos cargos. Él coincidía con el pensamiento de su padre y con otro ideólogo liberal, Alejandro López. Debemos tener en presente a Alejandro López. Alejandro López es un liberal de Antioquia, de Medellín. Estudió en la Escuela de Minas, que la Escuela de Minas es muy famosa. Allí estudió. Alejandro López, como ideólogo, fue uno de los que visionó la Federación Nacional de Cafeteros. Ese fue uno de los visionarios de la Federación Nacional de Cafeteros. Vale la pena leerlo. Entonces, querían construir un país incluyente del pequeño propietario, lo que contribuiría a minorar la lucha de clases entre empresarios y proletarios agrícolas. Alejandro López, él tiene un libro que se conoce Escritos Escogidos. Entonces, él normalmente escribía en prensa y entonces le recuperaron todos los artículos de prensa y se los publicaron. Escritos Escogidos, y él allí tiene unos relatos de una huelga de obreros, de 1 millón de obreros en Inglaterra. Era una cosa enorme, y entonces él decía, nosotros en Colombia, en nuestro país, no podemos tener esa lucha de clases, no podemos permitir que el mismo pueblo se confronte. Entonces, por eso hay que apostarle a esos pequeños propietarios para evitar la lucha de clases, que todas las comunidades sean empresarios, es lo que ellos planteaban. Lo anterior, ¿qué implicaba? Formar profesionales que se dedicaran a generar conocimiento relacionado con la producción agrícola en el contexto tropical. Esa es como la apuesta. Entonces, ¿qué anhelaban esos pioneros de la educación agrícola? Recordemos que tenemos una figura que son los líderes, ¿cierto? Acá yo menciono a Demetrio García Vázquez. Él es una figura. Detrás de él hay otras fuerzas humanas que lo acompañaron y le apostaron a estos procesos. Pero él es la figura, él era el político, él fue el senador, él fue el secretario de Agricultura. Entonces, por eso es como la persona más representativa. Ellos, ¿qué anhelaban? Investigar la desconocida agricultura tropical, pero ¿cómo? Validando el conocimiento ancestral de las comunidades rurales. Esa era la apuesta. Las comunidades rurales tienen unos conocimientos, allá hay una sabiduría y hay que empezar validando esos conocimientos. Entonces volvemos al eslogan, busca la verdad en las aulas de la academia. Entonces, ¿cómo vamos a buscar la verdad? Vamos a aplicar una metodología científica y vamos a mirar si esas técnicas ancestrales que tienen las comunidades rurales para producir son válidas. Entonces utilicemos la ciencia y evaluemos eso. Eso era lo que se quería, pero en el contexto del trópico, en el contexto nuestro, la desconocida agricultura tropical. Ese era como el objetivo. Y construir un modelo educativo agrícola propio, autóctono propio, para el contexto del trópico Valle Caucano, porque existían otras escuelas. Entonces ya existía, por ejemplo, lo que hoy en día es la Facultad de Agronomía de Medellín, pero esas otras facultades, esas otras escuelas de agricultura que existían, se dedicaban a realizar transferencia tecnológica. Entonces miraban los paquetes tecnológicos de Estados Unidos o de Europa y trataban de aplicarlo aquí al pie de la letra, y eso no funcionaba. Ellos querían, ese fue como lo importante para resaltar en esta institución, que no se quiso
realizar netamente transferencia tecnológica, sino que había que investigar lo propio y que al mismo tiempo fuera incluyente de las comunidades rurales, del campesinado colombiano, que fuera incluyente de las comunidades, porque una característica de esas comunidades rurales es que a través de la historia habían sido excluidos. Para la élite las comunidades rurales no significaban nada, solo era una élite y no más. Nunca se resaltaba y nunca se destacaba. Ellos querían resaltarlo. Obviamente, recordemos que estamos ubicados en el contexto de la década de comienzos de siglo XX, comienzos del siglo XX, donde los liberales pues necesitan aliados. Y como la élite no lo estaba respaldando significativamente, entonces los aliados pues van a ser las mismas comunidades y logran allí como una buena alianza, un buen encuentro. Entonces observemos ese sueño que se tenía. Entonces observemos acá, las comunidades rurales conservan en esencia lo que ancestralmente ha construido y ha garantizado la existencia y ha garantizado la generación de divisas. Se produce imitando la selva tropical. Allí hay unos cultivos estratificados, alto, medio, bajo, hay diversidad de fauna y de flora, no son homogéneos, son heterogéneos, cultivos asociados o cultivos intercalados, pero todo es biodiverso, es una característica del trópico. Imitando eso se tiene esa garantía. Pero entonces, ¿cómo le vamos a generar ingresos a nuestras comunidades rurales? Aquí ya hay un cultivo, otro cultivo tropical, maíz asociado con frijol. Maíz asociado con frijol. Y resulta que el maíz asociado con frijol es una tecnología que se heredó de las comunidades indígenas. El maíz y el frijol son cultivos tropicales, nativos, nuestros, autóctonos. Y los indígenas aprendieron la lógica para producirlo. Al asociarlo, entonces ya dentro de esa lógica se va a incrementar la productividad, pero había que validar eso, si eso era razonable o no. Entonces, mediante este cultivo se iban a generar esos ingresos que necesitaban las comunidades, esas divisas. Obviamente se requiere apoyo estatal, porque es que el agro debe ser subsidiado. En Europa es subsidiado y en los Estados Unidos también es subsidiado. Aquí el subsidio es parcial, no es un subsidio fuerte. Entonces, eso es fundamental también en este proceso. Que en el posacuerdo, pues las comunidades rurales tengan subsidios. Entonces, como el objetivo de la biodiversidad, entonces se requería validar científicamente los saberes autóctonos de nuestras comunidades rurales. Observen esta gallinita. Esa gallina tiene una característica: provienen de huevo de cáscara azul. Es una gallina que en mi concepto el centro de origen es la isla de Pascua, pero en esos contactos humanos entre los pascuenses y América del Sur, especialmente Chile y Perú, introdujeron gallina. Entonces, desde antes de llegar los conquistadores, desde antes de 1492, nuestras comunidades indígenas criaban gallinas, pero la característica es que ponían huevos de cáscara azul. Y en Europa no se conocían, y en África no se conocía. Fue una mutación que ocurrió aquí en América. La característica es que no tiene rabadilla, le falta la glándula del aceite, le faltan los últimos huesos de la columna vertebral, y aquí en el rostro tiene unas plumas simulando unos aretes. Todos provienen de huevo azul, y cuando son puros, la raza es pura, entonces las hembras ponen huevo de cáscara azul. Había que estudiar esas aves, había que investigarla. No la hemos investigado, parcialmente, ahí vamos poco a poco, ¿cierto? Estamos aportando nuestro granito de arena. Otro recurso autóctono, los cerdos criollos. Los cerdos criollos sí los trajeron los europeos. Es una especie que se adaptó muy bien en el trópico, sobre todo en ese trópico cálido, húmedo, por allá en el Pacífico. En el biopacífico colombiano hay mucho cerdo de esto, en la costa también hay, aquí en el valle también se tiene. Entonces la idea es como recuperarlos, investigarlos. Otro, el cacao. Observen aquí el cacao, bien o mal los agricultores producen, pero aquí tenemos una mazorca madura y mire, están enfermas, tienen allí como un hongo,
Los agrónomos identifican bien esto, aquí están enfermas, entonces ¿qué se necesita? Investigar la agricultura tropical, mirar los agricultores cómo tratan estas enfermedades y utilizar la ciencia. Necesitamos que ustedes sean fuertes en física, en química, en biología, en matemática, en botánica, que sean fuertes en eso, porque es que eso es lo que nos va a contribuir a esto. Sin ciencias básicas no somos nada. Entonces es fundamental en nuestras profesiones ser fuertes en ciencias básicas. Y donde ustedes sientan que tiene mayor fortaleza, traten de explotar todo ese potencial. Si se siente fuerte en matemática, dedíquese a la matemática. Si son fuertes en biología, dedíquese a la biología, porque luego de alguna forma lo van a aplicar, de alguna forma le van a encontrar utilidad. Los ciclos completos en producción animal. Entonces la idea es que las comunidades rurales produzcan sus crías, que esas crías se reproduzcan, ¿cierto? Y realicen toda la crianza completa. Los equinos, que eran fundamentales en ese proceso porque pues transporte terrestre casi no había. El cultivo de plátano, que es fundamental, otro cultivo tropical. También tenemos se plantean algunas hipótesis de su origen precolombino, al parecer ya lo teníamos acá en América. Potreros arborizados, otra característica, mientras que con ese modelo europeo, norteamericano, inglés, el potrero limpio, porque supuestamente se tiene mayor productividad, en el trópico necesitamos un potrero arborizado, porque ¿de qué los protege el potrero arborizado? De las quemaduras del sol. En todo el ganado, si está sol directo, pues se va a estresar y al estresarse va a producir menos. Eso ya se descubrió. Entonces, diseño de potreros arborizados es la otra característica. Y acá tenemos otra especie, nuestro pato nativo, algunos lo llaman pato criollo, Cairina moscata. Es una especie nativo, una característica, lo conocen también como pato mudo, tiene unas verrugas alrededor del rostro. Y es un macho que crece muchísimo, para carne es buenísimo. ¿Cómo sería que los europeos se lo llevaron y en Francia lo explotan? Es muy común en Europa explotar este pato y lo cruzan con los patos de allá y sacan unos patos híbridos. Entonces es otra especie nuestra nativa y allá desde hace años la están explotando. Y algunos consideran que es patrimonio de ellos. Es patrimonio nuestro, es nativo. Lo domesticaron nuestras comunidades indígenas, lo mejoraron nuestras comunidades indígenas aplicando unos conocimientos y unos saberes ancestrales que tienen que ver como con esa genética ancestral. Lo mejoraron y le encontraron utilidad. Entonces, ¿qué se requería? Validar científicamente esos saberes autóctonos de las especies tropicales. Entonces ya me hicieron una señal de hacer una pausa. Muy bien, para dar continuidad a la cátedra del día de hoy, pasamos a la segunda sesión de la clase, que corresponde al panel de preguntas. Preguntas que han formulado algunos de ustedes, asistentes en este momento a la clase del profesor Valencia. Entonces, profesor, la dinámica va a ser así. Yo voy a formularle una serie de preguntas que nos ha dirigido el público y pues le agradecemos su valioso aporte respondiendo cada una de ellas. Muy bien, comenzamos. Profesor, ¿cuánto tiempo dura la Escuela Superior de Agronomía Tropical y cuál fue el factor principal para que ésta se convirtiera en la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira? Bueno, pues esa pregunta la vamos a resolver en la segunda sesión que tenemos, por ahí ustedes tienen las fechas. Pero básicamente la escuela dura, como Escuela Superior de Agricultura Tropical, dura 10 años, apostándole pues a la agricultura científica, a sacar este proyecto adelante. ¿Cuál es la otra parte? Yo la veo. Sí, entonces son 10 años lo que dura la escuela. Y ya posteriormente, para 1944, o sea, desde 1934 a 1944, como Escuela Superior de Agricultura Tropical del Valle del Cauca. Posteriormente hay una transformación industrial, una transformación académica y rápidamente se transforma en Facultad de Agronomía. Inicialmente es Facultad de Agronomía del Valle y ya meses después
Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Colombia. La razón por la cual se convierte, primero se convierte en Facultad Nacional de Agronomía de la Universidad Nacional de Colombia, ¿cierto? Lo que hoy en día es sede Palmira, cuando se incorpora a la Universidad Nacional queda como Facultad Nacional de Agronomía de la Universidad Nacional de Colombia, así se conoce inicialmente. Y hay una razón que es un poco triste. La escuela se crea por una ley que se conoce como la Ley 132 de 1931. Eso lo vamos a explicar bien en la próxima cátedra. Y esa ley plantea la posibilidad de crear institutos agrícolas. Un instituto agrícola puede estar conformado por una escuela superior de agricultura tropical, el servicio de extensión agrícola del departamento y una granja agrícola departamental. En ese momento ya teníamos la granja agrícola experimental, que es la que queda acá enseguida, lo que hoy en día llaman Corpoica, Lica, esa era la granja. Se crea el servicio de extensión, entonces ya se crea la escuela. Pero eso que implicaba, como se creó por ley nacional el Instituto Agrícola del Valle del Cauca, el gobierno nacional debería girar el 50% de los recursos para el sostenimiento. Y ya habían intereses políticos en no seguir girando recursos para la institución. Y por eso el gobierno nacional decide inicialmente nacionalizar la granja agrícola experimental que era de carácter departamental, la nacionaliza, lo que hoy en día es ICA Corpoica, pero las fuerzas humanas instituyentes actúan y dicen que de ahora en adelante en el Valle del Cauca la granja agrícola es la de Buga, o sea que el Instituto Agrícola sigue vigente. Y ya lo último que hacen entonces es nacionalizar la institución, y al nacionalizarla pues ya no es de carácter departamental sino nacional, y el instituto se queda sin vigencia. ¿Con eso qué logran? Dejar de girar recursos para sostener dicho instituto. El instituto desaparece de la esfera pública, pero ya se incorpora a la Universidad Nacional de Colombia y ya inicia otro ciclo. Obviamente pues el Estado lo sigue sosteniendo, pero el Estado se quita esa responsabilidad de girar el 50% de los recursos, y lo mismo el departamento debía contribuir con el otro 50%, entonces por eso toman esa decisión. Pero eso lo vamos a detallar en la siguiente cátedra. Muy bien, profesor, la siguiente pregunta dice así: ¿cuál cree usted que sean o son los aspectos más importantes a tener en cuenta al momento de realizar investigaciones con el neotrópico? ¿Y qué aspectos a tener en cuenta al momento de transmitir los resultados de dichas investigaciones a las aulas de clase? Bueno, eso tiene que ver mucho con la filosofía de la institución. Cuando vamos a investigar la desconocida agricultura tropical, los fundadores nos dieron como nos mostraron el norte, nos mostraron el camino. Eso lo vamos a ver en un ejemplo. Lo primero que ellos hacían antes de iniciar la investigación es hablar con las comunidades, con los empresarios, ¿cierto? Ningún sector productivo se quedó por fuera en este proceso. Entonces miraron cuáles eran las necesidades que tenían los empresarios, cuáles eran las necesidades de las comunidades rurales. Partiendo de esas necesidades, entonces la pregunta siguiente es: ¿cómo lo hacen ustedes? Entonces se meten a conocer los procesos productivos, cuál es la lógica productiva, cuál es esa racionalidad. Después de conocer esa lógica, viene un proceso de validación. Entonces ya se aplican las ciencias básicas, la química, la física, la matemática, la estadística, la biología, la botánica, y empiezan a validarlo, la certeza de esa praxis, de esa práctica. Y una vez conocido, entonces ya se busca mejorar de acuerdo a lo que las comunidades requieran. Por decir algo, si nosotros vamos a trabajar con una comunidad indígena, les vamos a mejorar esa gallina de huevos azules que les mostré allí, ellos nos pueden decir: necesitamos que nos mejore la producción de huevos.
pero el objetivo no es llegar a que produzcan alrededor de un huevo al día. Ese no puede ser el objetivo, porque si nosotros mejoramos la productividad, ya hay que concentrar nutrientes, entonces ya hay que dar alimentos balanceados. Y resulta que ellos en la finca no tienen todas las materias primas para esos alimentos balanceados. Entonces el mejoramiento tiene que ser un mejoramiento racional, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, económica, los recursos que poseen en las pequeñas parcelas de las comunidades rurales. Entonces, los mejoramientos deben tener presente los contextos. Si es para un contexto más empresarial, pues allí ellos ya exigen un mejoramiento mayor, porque ellos realizan una inversión de capital y buscan maximizar ganancias. Entonces hay una racionalidad, todo depende de los contextos. Perdóname, yo la veo. Bueno, ¿y cómo transmitir esos resultados? Hay algo que es fundamental también que le aprendimos a los fundadores, es que las investigaciones se realizaron con los estudiantes. El estudiantado se formó como unos estudiantes investigadores y se formaban también como profesionales investigadores. Los estudiantes se involucran en los procesos, los conocen, y cuando se realizan los proyectos de extensión, los programas de extensión, los profesores se iban con los estudiantes a transmitir ese conocimiento y a validarlo directamente en las fincas o en las parcelas o en granjas experimentales que se tengan. Entonces esa era como la lógica. La siguiente pregunta dice así: ¿cómo se logra explicar que a pesar de la búsqueda de una agricultura propia del trópico, policultivos, hoy en el Valle del Cauca predomine el monocultivo de la caña de azúcar? Bueno, entonces, yo lo miro para irla. Bueno, entonces la apuesta de la agricultura tropical biodiversa fue exitosa hasta 1944. Lo que ocurre es que el contexto nos cambió un poco. A partir de 1944, cuando la institución se incorpora a la Universidad Nacional de Colombia, ingresan profesores nuevos. Y ocurre algo particular: los estudiantes, los egresados, los agrónomos, recordemos que los agrónomos, la formación que recibían integra como las 7 carreras que tenemos. El agrónomo al mismo tiempo era zootecnista, al mismo tiempo era ingeniero agrícola, al mismo tiempo era ingeniero agroindustrial, al mismo tiempo administraba, diseñaba empaques, entonces trabajaba el tema del ambiente. O sea que es como una confluencia de las 7 carreras, era un agrónomo de carácter integral. Cuando salen estos agrónomos formados, muchos de ellos son becados por fundaciones internacionales y se van para Estados Unidos, otros se van para Brasil, pero se forman bajo otro esquema. Un modelo agrícola educativo que se conoce como Revolución Verde. Y para ese momento se consideraba que la Revolución Verde era el modelo agrícola educativo a seguir, porque se planteaba que era la panacea que iba a salvar al hambre, a la humanidad del hambre. Y hubo esa apuesta por ese modelo agrícola, que había que producir intensivamente y que el monocultivo la producción intensiva era mayor que los cultivos asociados, que los pluricultivos, que los cultivos biodiversos. Entonces se formaron en esa óptica y ese conocimiento vinieron a transmitirlo, y entonces el norte que habían trazado los fundadores se desvirtuó un poco. Se desvirtuó un poco porque, a pesar de que ese fue el modelo que finalmente se impuso, tuvimos otros profesores y otros estudiantes que de la alternatividad siguieron trabajando los modelos agrícolas que trazaron nuestros pioneros, y hoy en día lo podemos evidenciar porque seguimos también con ese modelo. En este momento tenemos los 2 modelos, ¿cierto? Es un modelo hegemónico dominante, el modelo agrícola educativo de Revolución Verde, con las derivaciones actuales que hoy tiene. Ese es el que se enseña, el que predomina, pero desde la alternatividad también trabajamos el otro modelo y no los consideramos antagónicos, sino complementarios, dependiendo pues hacia dónde nos estamos orientando.
Debido a eso, pues ya se impone el monocultivo de la caña de azúcar. El monocultivo, pues, tiene mucho que ver con la herencia que hubo acá. Recordemos que en zona de ladera, porque el valle no es solo plan, sino que tiene ladera. En ladera, pues, encontramos gran biodiversidad. En el plan tenemos un monocultivo, pero recordemos que cuando se conquistó el Valle del Cauca, que las comunidades rurales las comunidades indígenas fueron desplazadas, entonces esos nuevos propietarios de origen español tenían grandes latifundios. Inicialmente tuvieron estancias de ganado. Entonces las estancias producían cultivos agrícolas, producción pecuaria, eran estancias. Luego se convierten en haciendas, pero eran grandes haciendas. O sea, la propiedad aquí estaba en pocas manos. Es una característica de la zona plana del Valle del Cauca. Entonces se conforman las haciendas que producen alimentos y mano de obra esclava para las minas que se están explotando. Después esas haciendas se van transformando y van surgiendo empresas agroindustriales. Y ahí tenemos el primer ejemplo de James Eder, que evalúa diferentes productos, evalúa la quina, evalúa el café y posteriormente caña de azúcar. ¿Por qué escogen la caña de azúcar? Porque tiene una característica que no podemos negar. El Valle del Cauca, hay 3 regiones en el mundo donde se puede cosechar caña durante todo el año. Hay una en Perú, hay otra y otras aquí en el Valle del Cauca, el otro sitio no recuerdo, donde por las condiciones del microclima se puede cosechar durante todo el año. En las Antillas no, hay unas épocas de cosecha. Aquí durante todo el año se puede cosechar, por eso es supremamente rentable. Y lo otro es la adaptación que tuvo al suelo. Apenas estaba integrando la ciencia con la agricultura, apenas estaba trabajando el tema de la agricultura científica y resulta que la caña se adaptó muy bien a las condiciones del suelo vallecaucano. Entonces eso estimuló también a que se incrementara la producción de caña de azúcar, teniendo en cuenta que estas tierras las heredaron grandes latifundistas. Entonces ellos se orientaron por el cultivo de la caña. Por eso predomina el monocultivo. Esa es una racionalidad. Y lo otro es que la rentabilidad pues los favoreció. Ellos experimentaron una época de crisis, casi se arruinan produciendo azúcar, casi se arruinan. La crisis empieza en 1929 y por allá en 1934 se acaba la crisis porque el Estado interviene, el intervencionismo de Estado, el proteccionismo de Estado salva a los productores de azúcar. Entonces siguen produciendo el azúcar. Y lo que es fundamental para que se fortalezca la agroindustria es la revolución cubana. Recordemos que Cuba era una potencia para producir azúcar. Y cuando ocurre la revolución cubana, que inicia el bloqueo de los Estados Unidos, entonces le dan cuotas a Colombia. Y dentro de esas cuotas, pues el Valle del Cauca resulta favorecido y tiene una cuota que le permite exportar azúcar. Fue un cultivo supremamente rentable, esa es la racionalidad. A la par de esos monocultivos que existían, también existían pequeños nichos de comunidades rurales, comunidades campesinas. El campesinado vallecaucano era significativo, era muy significativo y tenía pequeñas parcelas. ¿Dónde tenían esas parcelas? En terrenos fangosos que a los hacendados nunca les interesó, entonces ellos se apoderaron de esos terrenos fangosos, a orilla de los ríos. Colonizaron muchas orillas del río Cauca, a orilla de los ríos colonizaron y establecieron pequeñas parcelas o fincas y en zonas que estaban como abandonadas. Ellos colonizaron y se quedaron allí. Pero ya luego con el auge de la caña de azúcar, estos empresarios fueron comprándole a estos pequeños propietarios, se dejaron deslumbrar por el precio, vendieron y entonces se incrementaron aún más los terrenos. Entonces, algo fundamental es eso, ¿cierto? Son grandes extensiones en manos de pequeños propietarios y le apostaron al monocultivo porque era rentable. Pero dentro de la crisis que se viene, pues ellos ya están buscando nuevas alternativas para el Valle del Cauca, porque tarde o temprano pues va a haber crisis y entonces hay que pensar en nuevas alternativas. Profe, ya para ir cerrando,
de las preguntas que hemos recibido por parte de nuestros estudiantes, hay una pregunta, yo creo que está más centrada hacia la labor del docente, del educador, profesor, en relación a su tema. ¿Cuál es la manera ideal de difundir la educación en esta época de posconflicto? Bueno, el tema de la educación, ¿cierto? Ya el tema de la educación, pues, es algo que ha venido evolucionando mucho. Hay una frase que es interesante, diálogo de saberes. Recordemos que todo ha ido cambiando, todo ha ido evolucionando, y entonces hay que partir de los conocimientos previos que tienen los estudiantes, ¿cierto? El estudiantado, bien o mal, tiene unos conocimientos y unos saberes previos, y hay que partir de esos conocimientos para mejorar los procesos educativos. Y debe ser un trabajo de tipo colaborativo, donde el estudiante, pues en compañía del profesor, pueda realizar sus investigaciones y ojalá desde los primeros semestres. Por eso necesitamos ajustes a los planes de estudio, a los pensum, que la parte práctica pues se pueda mejorar más, ¿cierto? Que haya como unos mejores ingresos, mejores recursos para la educación. Lo que ocurre es que para la Universidad Nacional ha sido un poco difícil porque con los ingresos propios que genera, prácticamente tiene que sostener la educación, porque lo que gira el Estado básicamente es para sostener los salarios de todos el personal administrativo, el personal docente, básicamente es para eso. Entonces, con recursos propios debe sostenerse. Entonces estamos experimentando una época difícil de crisis, pero yo pienso que el trabajo debe ser más colaborativo entre los estudiantes, los profesores. Ya el profesorado pues no puede estar como en un nivel superior, sino que debemos ubicarnos en los contextos y partir también de los saberes que tienen los estudiantes. Por ejemplo, si vamos para el tema de agronomía o ciencias agropecuarias, tenemos estudiantes que forman parte de comunidades rurales y ellos tienen allí unos conocimientos, unos saberes previos. ¿Por qué no establecer ese nexo de comunicación y partiendo de allí? Porque los estudiantes también tienen preguntas de investigación. Entonces, si un estudiante tiene una pregunta de investigación, entonces compartirla con un profesor con el cual tenga afinidad y entonces ya en equipo, en forma colaborativa, pues tratar de apostarle a mejorar ese proceso educativo. Yo lo veo por allí, ¿cierto? Es algo que está en constante cambio, en constante evolución. Y para el tema del posconflicto, pues la educación rural es fundamental en las temáticas que requieran dichas comunidades, en las necesidades que requiera el Estado. Hay que tener empresa, el Estado pues tiene sus estadísticas, el Estado conoce las necesidades, pues las comunidades rurales también tienen unas necesidades y entonces hay que interactuar con ellos, comunicarse con ellos y de esa forma pues apostarle a ese posconflicto, en la parte educativa. Muy bien, entonces aquí finalmente damos por concluida esta cátedra, profe. Yo sí quiero elogiarle por toda su labor. Queremos agradecerles por compartirle a nuestros estudiantes todo este conocimiento que es resultado, producto de todas las investigaciones que usted ha hecho y gran parte del gran esfuerzo que usted ha invertido precisamente en todo este tema que tiene que ver con la historia del agro en el Valle del Cauca y en general del país. Muchas gracias, profe, por compartir su conocimiento. Bueno, gracias a ustedes también por asistir y resistir, ¿cierto? Estas clases magistrales a veces son un poco monótonas, la hora no nos ayuda mucho y los animo pues a que estudien, saquen su proyecto de vida adelante. Algunos frustrarán este sueño porque las estadísticas nos muestran, pero si algunos no pueden culminar su carrera, recuerden que opciones hay muchos y caminos hay muchos, no nos vamos a morir si por alguna razón no podemos culminar nuestra profesión.
Yo tengo amigos con los cuales inicié mi profesión, no pudieron terminar, pero hoy en día son seres humanos que incursionaron en otras áreas, en otras profesiones y hoy son exitosos. Entonces la vida nos muestra muchos caminos, ¿cierto? Los invito a ser siempre positivos, no desfallecer y mucho ánimo con esta vida porque el trayecto es relativamente corto y tenemos que apostarle bien. Y muchos éxitos para ustedes. Muchas gracias. Sesquicentenario Universidad Nacional de Colombia. Patrimonio de todos los colombianos.